Muy buenos días a todos. Un saludo desde Radio Conciencia Top New de Argentina, desde nuestro programa Medicina para el Alma. En este día un capítulo nuevo llamado La prueba de amor. En la cruz, la salvación. Muy buenos días a todos. Un saludo para toda nuestra audiencia. También para todos nuestros compañeros de la radio, en especial a Luisa y a Mariana. Un fuerte saludo para todas ellas y bueno, gracias por el espacio que nos están proporcionando este día también. Así es de que bueno, vamos a tener una nueva enseñanza juntos, un nuevo capítulo llamado La prueba de amor. Este capítulo tiene como tema principal, ¿verdad?, la muerte de Jesús en la cruz. Y recordemos que en algunas ocasiones hemos hablado de que la muerte de cruz no fue un accidente ni simplemente un acto de sacrificio humano, sino que en nuestra cultura, en nuestras generaciones, ha sido enseñado como la máxima expresión de amor de Dios para la humanidad caída. Recordemos que nosotros venimos siendo de una generación de pecado y eso vino a ser como la prueba de amor más grande que Dios nos ha dado como seres humanos que somos, ¿verdad? Con una profundidad bíblica y teológica podemos saber que la cruz revela el corazón de Dios y transforma nuestras vidas. Muchas veces nosotros en nuestra vida cotidiana buscamos muchas veces cuál ha sido el regalo más grande que hemos tenido en nuestra vida. Muchas veces lo escenificamos como nuestro nacimiento o quizás cuando hemos tenido un proceso de salud quebrantada y hemos tenido la sanidad en aquel diagnóstico, lo vemos como ese regalo más grande que Dios nos ha dado. Luego también si nos vamos por cosas materiales, muchas veces asociamos el tener un hogar, el tener un transporte, el tener un título universitario, un buen puesto de trabajo. Y sí, son regalos, ¿verdad? Porque en nuestra vida cotidiana como seres humanos, eso prácticamente es el esfuerzo de mucho trabajo que hayamos tenido, ¿verdad?, en nuestras áreas. Pero prácticamente si nos vamos ya a la parte bien importante, y a esa parte donde no solamente vamos a ver el contexto terrenal, sino que ese contexto del después, que es prácticamente una eternidad, vemos que Dios nos da ese regalo bien grande, que es la salvación. Y esa salvación fue a través de su Hijo, de su único Hijo, el cual fue crucificado en la cruz. Y todos hemos sabido por las películas, por algunos textos que hayamos escuchado donde nos congregamos, que es uno de los pasajes pero más conmovedores que nosotros hayamos tenido en nuestro conocimiento, ¿verdad? Y vamos a traer a este momento lo que dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 13, y dice lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y qué bonito cuando escuchamos y leemos que Dios nos considera, Cristo, que Jesús nos considera sus amigos. Porque ese es un título bastante importante, al menos en lo personal. La palabra amistad para mí es muy importante porque es la mezcla de muchas cosas que no todas las personas tenemos, ¿verdad? Y muchas veces yo me he examinado y a veces me pregunto a mí misma, ¿verdad?, que sí estoy capacitada para poder ser amigo o amiga de alguien. Y yo trato la manera de pedirle a Dios de que me dé todas esas, esas aspectos bien importantes, como lo es
la integridad, la sinceridad que conlleva a lo que es una amistad. Entonces, desde ahí, desde esa parte, vemos que el amor tan grande que Jesús tuvo por nosotros, que dio su vida por nuestra salvación de nuestros pecados. En un contexto divino del amor, en Primera de Juan, en el capítulo 4, del verso del 9 al 10, dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, ¿verdad? Sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Volvemos a recordar que nosotros venimos de una generación que es totalmente de pecado, la generación de Adán y Eva, ¿verdad? Que venimos y nacemos con el pecado original, ¿verdad? Y esa parte prácticamente viene Jesús a limpiarnos esa mancha, por decirlo así, ¿verdad? Y un empezar de nuevo para poder optar por lo que es la salvación de nuestra alma, es decir, la salvación de nuestra vida desde aquí en esta tierra y posteriormente, que es prácticamente donde nosotros tenemos que tener una ilusión de un más allá, de la eternidad con Jesús, con Dios, y una vida pues plena en lo que viene siendo ese cielo que para muchos es un sueño y que sabemos que es alcanzable. Y para algunos que no creen que hay un cielo, pues invitarles a poder entrarnos en lo que es este tema y darnos cuenta que Dios quiere que nosotros tengamos una salvación para poder estar con Él en su casa allá en el cielo por una eternidad. Y bueno, de lo que hemos hablado en este momento, quiero que meditemos en lo siguiente. Dios es amor. En Primera de Juan 4:8 dice, no solo siente amor, Él es la fuente de amor. Y eso lo tenemos que tener bien presente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida como profesionales, en nuestra vida como amigos, vecinos, familiares, como esposo, esposa, como hijos. Necesitamos tener bien claro que la fuente del amor es Dios. Es Dios y no nos podemos exonerar de pensar en esa parte, porque muchas veces vivimos que no creemos en el amor. Probablemente si nos pasamos en las situaciones fraudulentas de nuestra vida cotidiana, pues podríamos nosotros, bueno, en lo personal decir que sí, que no podría existir el amor, ¿verdad? Pero cuando conocemos la palabra de Dios y empezamos a saber de esa gran muestra de amor que Dios nos hizo a través de su Hijo y otorgarnos la salvación, desde ahí mi perspectiva personal cambió. Y ahora sé de que esa fuente de amor inagotable ha sido la que nos sostiene como seres humanos todavía en el día de ahora, luchando por un día mejor. También vamos a mencionar y meditemos en esta parte. El amor de Dios es iniciador. ¿Y por qué decimos que es iniciador? Porque Él nos amó primero. Cuando éramos indignos, así como lo dice en Romanos 5:8, Él nos amó a nosotros primero. Nosotros no es que nosotros le vayamos a amar primero porque nosotros le hemos buscado, porque nosotros esto, lo otro. No, Dios nos amó primero. Él ya nos eligió a nosotros y por ende recordemos que cuando se da ese proceso de fecundación, son miles de espermatozoides que están en juego, pero solamente uno es el elegido. Y Dios elige ese espermatozoide para que pueda tener vida y darnos el regalo de la vida.
Así, en este caso, recordar que Dios es el iniciador de toda nuestra creación. Él es el que nos amó primero y aunque nosotros no tengamos nada, probablemente, lo digo por mi parte, por mi persona, una persona llena de defectos, de debilidades, una persona con un pasado que no es grato traer a remembranza, pero al punto es que Dios, a pesar de nuestras pobrezas como seres humanos, Dios nos da ese privilegio de ser amados, de ser cuidados y de ser dignos de una salvación para la eternidad y poder tener esa oportunidad de un día convivir con Él en el trono del cielo, tal cual lo dicen las Escrituras. También meditemos en este tercer punto. La cruz no fue un plan B. Yo he escuchado muchas veces que que era como un plan B, y como cuando nosotros decimos, no, es que si esto no salió primero, esto sí va a salir. Este no fue un plan B, este fue el plan eterno de redención, tal cual lo dice en Apocalipsis 13:8. Entonces nosotros debemos de entender que ese plan eterno de redención ya estaba dado por nuestro Padre Celestial y que esa cruz prácticamente fue como esa carta de amor que a veces nosotros necesitamos y ansiamos leer un día. Yo como persona, como mujer, como madre, como ser humano, siempre yo deseaba leer una carta en la que quizás me dijeran lo maravillosa que era tal vez para otra persona. Obviamente nunca la tuve en mis manos, pero cuando yo vengo y conozco exactamente esta parte del sacrificio que Jesús hizo, entregar su vida por nosotros, ahí sí, ahí cambia totalmente mi percepción y yo puedo leer exactamente esa carta de amor que toda mi vida yo anhelé. Esa carta que transformó totalmente mi perspectiva y que puede cambiar la perspectiva de muchas personas también en este momento o en el momento que escuches esta enseñanza, por el hecho de que nosotros andamos muchas veces buscando esa prueba de amor en lugares equivocados, cuando lo hemos tenido todos los días en nuestra vida, al abrir nuestros ojos, al mirar todo lo que hay a nuestro alrededor. Esa prueba de amor de nuestro Padre Celestial todos los días, que nos ha acompañado, aún no siendo merecedores de ello, de ese cuidado, de esa protección, de esa provisión. Él ahí está y es fiel en todo momento, a pesar que nosotros no lo seamos, porque nosotros, como dice una escritura, que nosotros a veces vendemos nuestra bendición por un plato de lentejas. En realidad prácticamente es mucho que tenemos que aprender en esa área, por el hecho de que no nos damos cuenta que el verdadero amor, ese amor que todos hemos deseado, necesitado y anhelado tener, está en Jesús, está en nuestro Padre Celestial y en esa prueba de amor que Dios nos dio al morir en la cruz y otorgarnos la salvación. El amor de Dios es un acto, ese acto que podemos tener en el contexto de que es el más puro y el desinteresado. Este es un amor que manifiesta de manera tangible a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz. Este acto tan trascendental no solo nos va a ilustrar la profundidad del amor divino, sino que también nos invita a que reflexionemos sobre cómo podemos emular este amor en nuestras vidas propias. Al comprender que fuimos amados de manera tan incondicional por Dios y que somos llamados a extender ese amor a los demás, vamos reflejando el corazón de Dios en nuestras vidas
y en nuestras acciones diarias. Y esto es bien importante, querida audiencia, porque muchas veces nosotros nada más exigimos amor y muchas veces hasta nuestro Dios nosotros le exigimos milagros, le exigimos bendiciones, le exigimos fidelidad, al igual que a nuestro círculo cercano. Le exigimos fidelidad, le exigimos comprensión, cariño, amor, respeto, pero ¿qué hay de lo que nosotros damos a cambio? ¿Qué hay de lo que nosotros estamos expresando? Muchas veces nosotros no valoramos ese amor que Dios nos da y que pensamos que a lo mejor no existe, como lo mencionaba hace un momento. Pero cuando nos damos cuenta que ese amor está en nuestra vida, nosotros necesitamos saber que ese amor necesitamos compartirlo y extenderlo a los demás, amando a nuestro prójimo. Así nosotros vamos a estar reflejando ese corazón de Dios en nuestras acciones diarias y amando a todos por igual. Muchas veces nosotros hacemos grupos selectivos en nuestra vida personal, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida de trabajo, en nuestra vida de entorno general. Y eso prácticamente podemos decir que es un tanto justificable, pero al mismo tiempo sabemos que la palabra de Dios y el ejemplo que Dios nos da es totalmente diferente. Dios es incondicional. Él viene y da la bendición y el amor a todos por igual. La diferencia está en quién le somos obedientes, en quién le somos agradecidos, en quién queremos someternos a su voluntad, en quién queremos seguir de la mano en el caminar, de quién quiere buscar esa presencia de Dios. Entonces ahí viene prácticamente a justificar esa parte que a veces nosotros en nuestra vida normal, en nuestra vida cotidiana, por decir lo que nosotros desarrollamos, lo que yo desarrollo, lo hago con ciertas personas y así, y nos vamos de una manera no selectiva, pero en base a lo que son el desarrollo de nuestras actividades, pero prácticamente el ejemplo de Dios es que amemos a todos por igual y que ese amor lo extendamos de manera general. Y sabemos que no es nada fácil. No es nada fácil porque nuestra humanidad nos detiene y ese orgullo que siempre a veces hay dentro de nosotros nos va deteniendo a que le demos paso a lo que es el amor, a esa autenticidad que Dios nos muestra, esa incondicionalidad que Él nos da y que nosotros la podemos y la debemos de compartir a los demás también. Bueno, también quiero que reflexionemos un poco cuando hablamos de lo que es el impacto transformador de la cruz. La transformación personal que experimentamos al aceptar y entender el sacrificio de Jesús es un testimonio de poder del amor divino. Al recibir este amor, nuestras vidas son renovadas y somos impulsadores a vivir de una manera que honra ese sacrificio. La cruz nos desafía a perdonar como hemos sido perdonados, a amar sin condiciones y a buscar la reconciliación en un mundo a menudo marcado por el odio y la división, que era lo que estábamos hablando hace un momentito, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos más en lo que son nuestros grupos selectivos y cuesta bastante en lo que es tener un equilibrio, pero recordemos que ya hemos tenido lo que es una enseñanza en cuanto al equilibrio y sabemos que ese equilibrio viene de Dios también. Y cuando nosotros nos agarramos de su mano, de su enseñanza, de su guía, nosotros vamos a poder llegar a
a honrar ese sacrificio en la cruz que Cristo hizo. Vamos a llegar a perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. Igual, pedir el perdón a los que nosotros hemos ofendido, porque en la gran mayoría nos victimizamos y creemos que solo nosotros somos los ofendidos. Pero ¿qué tal con todas aquellas ofensas que yo hago? Quizá con una mirada, con un gesto, con una palabra, o simplemente con una indiferencia a las personas. Entonces, el punto de perdonar a todos, pedir perdón, el amar sin condiciones, si tiene o no tiene, si en blanco, negro, chino, amarillo, de todas maneras, nosotros necesitamos amar sin condiciones. Y nosotros tenemos que vivir en una constante búsqueda de la reconciliación con un mundo que, acordémonos que donde prevalece es el odio, la división, el egoísmo, aquello de las de que yo soy mejor que los demás y esas cosas que no nos sirven de nada, ¿verdad? La respuesta humana al amor divino es prácticamente cuando nosotros aceptamos el amor de Dios de manera activa. Esto no se trata solo que nosotros solo vamos a recibir y solo que vamos, como decía mi papá, como el asadón, que solo para adentro, ¿verdad? No, sino que prácticamente esto tiene que ser también de manera para afuera. ¿Por qué? Es como nosotros recibimos, así también nosotros necesitamos compartir. La cruz nos llama a vivir una vida de gratitud y servicio, donde nuestras acciones reflejen el amor que hemos recibido. Esa gratitud a ese gran sacrificio que Dios hizo. Dios nos dio esa prueba de amor tan hermosa porque mandó a su Hijo a servir a este pueblo. Y Él no vino a que nosotros le sirviéramos, sino que Él vino a enseñarnos, Él vino a servirnos en todas las áreas. Él se convirtió en una persona de carne y hueso para poder experimentar tal cual lo que nosotros íbamos a vivir y a experimentar y poder entendernos de tal manera. Así es de que esa gratitud en cuanto al servicio que nosotros necesitamos dar a los demás. Muchas veces somos extremistas y queremos ir a servir o a darle gratitud a personas que a veces ni siquiera conocemos. Cuando estamos invitados a que nuestro primer círculo de familia es donde nosotros necesitamos ser servidores, ser agradecidos. Muchas veces pasamos por alto las atenciones del esposo, las atenciones del hijo. Muchas veces pasamos por alto los sacrificios del esposo, los sacrificios del hijo. Muchas veces pasamos por alto el tiempo que da el esposo, el tiempo que da el hijo, y no somos agradecidos. Y viceversa, ¿verdad? Muchas veces el esposo no valora lo que el esposo hace, el hijo no valora lo que la mamá hace. Entonces ahí está nuestro primer punto. No necesitamos salirnos de nuestro círculo cercano para poder ir a dar gratitud y agradecimiento. No, nuestro primer círculo, recordemos que es nuestra familia, nuestro entorno más cercano. Ahí está donde nosotros vamos a ir mostrando ese amor de servicio. Vamos a ser justos, vamos a vivir con integridad y eso nos va a ir transformando no solo nuestras vidas personales, sino que también aquellos que nos rodean. Porque no hay nada más bonito que nosotros vayamos viendo cambios genuinos en nuestro entorno cercano. Esa comprensión, esa gratitud, ese servicio, ese amor, esa comprensión dentro del mamá, papá, del hijo, la hija. Y cuando esa fortaleza crece de la mano de Dios, eso nosotros lo podemos transmitir ya a otras personas. Entonces, ese amor, esas acciones es con los que nos rodean, también van a ser de mucha bendición.
Vamos a hablar un poco también en cuanto a la cruz como la expresión máxima del amor. Ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Que en Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y ese pasaje prácticamente es uno de los más impactantes dentro de lo que es descubrir esa prueba de amor que Dios nos ha dado. Porque Dios dio a su único Hijo para que muriera por nosotros crucificado y pudiéramos ser perdonados de tanto pecado y que pudiéramos ser salvos mientras nosotros le creyéramos y lo tengamos a Él como nuestro único Salvador de nuestra vida. Entonces, necesitamos ahondar en esta parte para poder encontrarle el verdadero sentido de esa prueba de amor de Dios para nosotros. Porque al final del día, querida audiencia, ¿cómo Dios, siendo el creador de todo lo existente, viene a darnos a su único Hijo en prueba de amor a nosotros, que en realidad, lo digo por mí, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Una persona que no tiene nada que ofrecerle a Dios, solamente una dedicación, una perseverancia por lo que Él es, no por lo que me pueda dar, sino por lo que Él es, porque Él es Dios, Él es nuestro Padre, es nuestro Creador, es quien nos amó primero, quien está ahí al pie del cañón, dejando que no caigamos, que no nos perdamos y que Él quiere que seamos felices en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Entonces necesitamos profundizar y valorar esa parte. En Romanos 5, del versículo del 6 al 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Y quién eran los impíos? Era el pueblo, éramos nosotros, los pecadores, lo que a cada rato nosotros lo crucificamos con nuestros pecados que hacemos, con nuestras infidelidades que hacemos, con esas incomprensiones que hacemos, cuando no valoramos el esfuerzo de los demás, cuando exigimos amor y nosotros no lo damos, cuando nosotros somos egoístas, cuando somos, si ya nos vamos a otros pecados más grandes, como por ejemplo el que mata, el que roba, el que es infiel a su esposo o a su esposa, son cosas con las que diariamente estamos ahí siendo impíos también y crucificando a Jesús en la cruz todos los días, y eso no puede ser. ¿Saben por qué? Porque día a día Dios nos da una gran muestra de su amor y de su fidelidad, que nos da la vida, nos da el momento de que nos arrepintamos, nos da el galardón de la salvación, del perdón. Y eso, querida audiencia, es como dice mi pastor Ángel, es glorioso mirarlo en nuestra vida. Es glorioso porque esto no es algo humano que nosotros podemos lograrlo con nuestras fuerzas humanas, sino que esto solamente Dios lo puede hacer posible, ¿verdad? Entonces, que yo necesito de verdad, así de manera bien importante, que meditemos en ese amor humano, en ese amor que suele amar al amable. Dios ama al impío, al enemigo. O sea, nuestro amor humano es exactamente así. Amamos al que es amable, al que nos da un abrazo, al que nos ve bonito, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué hace? Dios ama al que lo crucifica todos los días, a su Hijo en la cruz por los pecados, al que es envidioso, al que es vicioso, de malas costumbres. Entonces prácticamente ahí necesitamos hacer nosotros ese cambio, esa transferencia de acción, y necesitamos nosotros ser como Dios, ser como Jesús, amar al que no nos ama, porque como dice un dicho por ahí, ¿verdad? Que
no somos monedita de oro para caerle bien a todos y ni modo, ¿verdad? Al que no nos ama también hay que amarlo. Y uno identifica en nuestro medio ambiente, ¿verdad? Que quién no y quién sí. Pero bueno, ese es otro tema para otro día. Ahorita estamos enfocados en lo que Jesús hizo por nosotros. Él no murió por los buenos. Jesús no vino a morir por lo que eran buenos, por lo que lo defendían y creían que Él era justo y que Él estaba diciendo la verdad. Él vino a morir por los pecadores sin esperanza. Y esos somos nosotros. Esos que todos los días, como decía hace un momento, vamos haciendo una lista grande, interminable. Muchas veces cuando vivimos lejos de los caminos de Dios, nuestra lista se vuelve interminable. Yo en un tiempo igual, cuando estuve alejada de Dios, sé que mi lista era grande, interminable. Y era una pecadora sin esperanza, que Dios me perdonara, pero al mismo tiempo yo sentía que era algo que caminaba conmigo y que me ayudaba a solventar mis necesidades. Y quizás en mi ignorancia de ese tiempo lo sentía como tal, pero como que yo nunca le daba valor, nunca no tenía mis ojos abiertos como la palabra de Dios lo ha hecho hasta el día de ahora. Y yo agradezco inmensamente ese regalo que Dios me ha dado en cuanto a quitarme esa venda de los ojos, porque sé de que desde que conozco al Señor de una manera diferente, sé que nosotros tenemos la esperanza de que nuestros pecados de ahora, nosotros hay que estar a cuentas, como decimos por ahí, ¿verdad? Y en la noche decirle, Señor, perdóname porque cometí esto y esto y esto, y ayúdame a no seguirlo cometiendo, porque Dios nos va a perdonar un pecado, pero que sepamos que nos arrepentimos y que mañana no lo vamos a volver a hacer. Pero si todos los días cometemos el mismo, como que no, ¿verdad? Ahí sí no, hay que ponernos claros en que necesitamos identificar el pecado, arrepentirnos, pedir perdón y ya no volverlo a hacer, ¿verdad? Porque si no, vamos a estar otra vez en la lista de ser impíos y ya no queremos estar ahí. Al menos yo no quiero estar ahí. Al menos mi deseo es que toda la persona que escuche la palabra de Dios y que tenga un encuentro con el Señor tenga esa oportunidad también. Una que yo un día tuve y que ahora yo le conozco. Conozco a ese amor inmenso que Dios nos puede dar y ese regalo hermoso y maravilloso que nos mandó a través del sacrificio de su Hijo en la cruz, que es la salvación. Bueno, también meditemos en lo que es el verbo. El verbo dio, es decir, implica entrega voluntaria. Jesús, según las Escrituras, como lo hemos leído siempre, se ofreció por amor. Y lo podemos leer en Juan capítulo 10 del 17 al 18. La cruz entonces se convierte en el símbolo más profundo de este amor, incondicional y sacrificial. En este acto supremo donde se revela la verdadera esencia del amor divino, un amor que no se limita por las acciones o méritos que aquellos o a quienes ama, sino que se extiende incondicionalmente a todos, ¿verdad? Como lo hemos venido expresando, incluso hacia aquellos que están alejados de Dios, porque muchas veces nosotros somos discriminativos y venimos y al que está alejado de Dios lo ponemos allí de ladito y no queremos ni siquiera hablarle. O cuando la persona apenas va empezando el camino del Señor, también lo hacemos de un ladito, y eso no lo debemos de hacer, porque recordemos que todos hemos estado en un lugar igual en algún momento de nuestra vida, y Dios ha tenido misericordia, nos ha expresado su amor, perdonándonos y dándonos esperanza a pesar que hemos estado en la lista de los impíos. La cruz también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sacrificio y del servicio, como lo habíamos mencionado arriba. Nos recuerda que el amor verdadero a menudo requiere entrega y renuncia. Entrega de lo que tienes bueno y renunciar a aquello que sabemos que es malo. Renunciar al pecado, como lo hemos estudiado en algunos temas pasados.
Y esto nos desafía a amar de manera desinteresada, en un mundo donde el amor a menudo se mide por lo que se recibe. La cruz enseña que el amor más puro y genuino se manifiesta en lo que estamos dispuestos a dar. Y la pregunta del día de ahora es esta: ¿qué tanto queremos dar nosotros por ese amor? ¿O qué tanto nosotros estamos dispuestos a dar, a renunciar para obtener ese amor? Y al meditar sobre eso, somos llamados a que nosotros tenemos que buscar en nuestras vidas cotidianas esos cambios. Buscar prácticamente la vía más compatible en cuanto a esa profundidad, sinceridad en nuestra vida, para poder que nosotros sepamos así a ciencias ciertas que el amor no tiene que tener barreras y tiene que romper cadenas, y tenemos que invitar a vivir en una comunidad que el amor sea el que mueve a aquella comunidad, ya sea pequeña, ya sea grande, pero que sea el amor verdadero que nos mueva. Y la compasión son los fundamentos de esa relación de amor. Y también vamos a mencionar esta parte muy importante: Jesús, el amigo que dio su vida. Y la pregunta es esta: ¿usted daría la vida por un amigo? ¿Usted entregaría su vida por un amigo? Yo creo que no, ¿verdad? Y Jesús sí la entregó por nosotros. Él nos considera sus amigos. En Juan 15, del 13 al 15 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ya no os llamaréis siervos, hoy he llamado amigos. Qué bonita y qué hermosa palabra de este versículo. Y a raíz de esto meditemos. Jesús define el concepto de amistad con Dios. No solo somos redimidos, somos aceptados como amigos. Y esa relación es muy especial. El significado de amistad es muy especial. Y Él nos considera amigos. Ya no somos, como decir, cualquier cosa. Somos amigos de Jesús. La amistad divina también se prueba en la cruz, como lo hemos mencionado. Jesús murió no solo por los discípulos que en aquel momento anduvieron con él, sino que también por los que creían, por todos los que creían en él, pues, ¿verdad? En Juan 17:20 expresa bastante de cara a esto que acabamos de mencionar. Y el verdadero amor se sacrifica, no busca lo suyo. Ese es el verdadero amor. Muchas veces nosotros creemos que el amor es algo confortable y que, pues esto no lo tengo, yo te lo voy a dar y eso ya estoy expresando que lo quiero. No. El amor es exactamente no buscar mi conveniencia, sino que buscar la satisfacción, la estabilidad, la felicidad de la otra persona, tal cual Dios lo mostró con el sacrificio de Jesús en la cruz. Reflexionemos sobre esto, que la amistad que Jesús nos ofrece es única, y esa verdad nos transforma. Nos invita a una relación bien cercanita con Él y de confianza, donde somos conocidos y amados tal cual somos, porque acordémonos que Dios nos conoce lo que somos, sabe lo que pensamos, sabe lo que vamos a hacer, sabe de lo que somos capaces y de lo que no somos capaces. Y Él así nos da la oportunidad de que tengamos una relación cercana y de confianza. Y Él nos ofrece su fidelidad, porque Él no nos va a traicionar y no nos va a juzgar. Este tipo de amistad nos desafía a vivir con un amor que trasciende el egoísmo. Ese de que nos está matando en este tiempo, en esta vida, en este mundo. El egoísmo está arrasando con muchas personas y necesitamos que este amor
prevalezca y sea más fuerte, para que sea el que nos impulse a poder cuidar y a servir a los demás con el mismo amor sacrificial que Jesús nos mostró en la cruz. Adicionalmente, pues, ser considerados amigos de Jesús nos llama a un compromiso de amor y fidelidad. Como amigos de Cristo somos embajadores de su amor en el mundo, llamados a compartir su mensaje de esperanza y de la reconciliación. En cada acto que tengamos de bondad y de compasión, allí estaremos reflejando esa amistad divina que hemos recibido, aún sin merecerlo. Por tanto, que esta reflexión, querida audiencia, nos inspire a cultivar relaciones basadas en el amor genuino, a ser testigos del amor transformador de Jesús en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. Y bueno, la respuesta humana al amor de la cruz. En 2 Corintios 5, del 14 al 15, dice que el amor de Cristo nos constriñe para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor recibido nos transforma, ya lo hemos mencionado. No es emocional, sino que conduce al compromiso. Y no de esos compromisos que lo hacemos por obligación. Eso muchas veces yo lo he expresado en algunas ocasiones, porque el compromiso es como decir aquello que quieras o no quieras, lo tienes que hacer. Y en este caso, este amor nos debe de llevar a un compromiso con amor. Ese compromiso de dar, de servir, de entregar aquello que nosotros ya recibimos de parte de Él. También somos llamados a vivir en el amor sacrificial, así como Dios hacia los demás. En Efesios 5, del 1 al 2 lo dice. Y amar como Cristo nos amó es el distintivo del verdadero discípulo. En Juan 13, del 34 al 35 lo dice. Definitivamente ese amor nos va a hacer diferente a los demás, y eso prácticamente necesitamos afianzarlo en nuestra vida, porque en algún momento creo que hemos escuchado que lo más importante en nuestra vida es el amor. Y de muchos atributos, de muchos frutos que Dios da o privilegios, como le podríamos llamar, mencionados en la Biblia, es el amor lo más importante. Mucho, mucho más que cualquier otra cosa. Porque si nosotros tenemos amor, lo tenemos todo. Y si no tenemos amor, no tenemos nada. Necesitamos pues tener eso bien claro, ¿verdad? Entonces, hablar prácticamente de la salvación, el fruto del amor de Dios, tal cual el regalo más bello que Él nos hizo. Y dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hablemos sobre este concepto bien profundo de la salvación. La salvación es el acto soberano de Dios, el cual, movido por su amor, rescata al ser humano del pecado y la muerte eterna en la condenación a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y esto es algo que nosotros no merecemos, ¿verdad? Ni que podamos ganar por nuestras propias obras, sino que esto es un regalo inmerecido que se recibe por fe. Porque en este momento que usted me está escuchando, pregúntese, al igual como yo me pregunté una vez, ¿a mí me interesa la salvación? ¿O nos queremos ir para el infierno? Y eso es algo que definitivamente marca una diferencia en nuestro actuar, en nuestro accionar y en nuestra forma de vivir. Porque la salvación está disponible para todos, porque Dios desea que seamos salvos, ¿verdad? Pero si nosotros no hacemos nuestra parte,
no vamos a alcanzar esa salvación. Necesitamos accionar y necesitamos valorar el sacrificio de Jesús en la cruz. Y esto prácticamente, recordemos que es una reflexión profunda con nosotros mismos. ¿Qué tanto nosotros necesitamos desear para nuestra vida propia? No para su esposo, no para su hijo, no para el tío, el primo, la mamá, el papá. No, sí. ¿Qué desea usted de su salvación, de su vida en el más allá? ¿O simplemente no le interesa? Porque como nos han escenificado a nosotros el infierno está feo, ¿verdad? Porque los que hemos experimentado un clima extremo de más de 100 grados de temperatura es horrible, es asfixiante. Imagínense estar en una eternidad en el infierno, que no va a ser así, sino que va a ser una cosa más horrible, o sea, por mencionar algo y no mencionar otras cosas que hay en el infierno, versus una vida estable, una vida de paz y de bien eterno junto a Dios nuestro Padre en el cielo, donde no existirá dolor ni enfermedad, sino que viviremos para alabarle al Rey de Reyes, a nuestro Padre. O sea, es totalmente diferente. Y yo en realidad me hago ese tipo de reflexión conmigo misma y digo, una vez yo lo mencioné y bueno, varias veces, de que si he sufrido en este mundo, yo no quiero ir a sufrir después que me muera. Yo deseo irme para el cielo. Y mi deseo es que cuando Jesús venga y lleve a su pueblo, a su iglesia, yo deseo irme con él, porque yo no me quiero ir para el infierno, porque ya suficiente muerte hemos tenido en este mundo como para vivir una muerte eterna. Y a Dios nos da la oportunidad de ese regalo tan bello de la salvación, y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo porque esto solamente es de parte de Dios. No es por nuestra fuerza humana ni por las cosas buenas que podamos hacer, sino que necesitamos tener fe. Esa fe inquebrantable, que ese amor nos va a perdonar, y vamos a ir de la mano día a día para poder ser mejores personas. El apóstol Pablo enfatiza en la salvación, que no es producto de nuestros propios esfuerzos o logros, sino que una manifestación del inmenso amor de Dios hacia la humanidad, a su creación. Nos libera de nuestras cadenas, esas cadenas de perdición, de vicios, de malos hábitos y de esas cosas que no nos hacen vivir plenos en esta vida. Recordemos que nos ofrece Dios una nueva vida y nos llama a vivir conforme a su voluntad, reflejando su luz en este mundo. Y yo sé que no es fácil someternos a la voluntad de Él, pero cuando le empezamos a conocer y saber que Él es un Padre de amor, eso es maravilloso. Vivir sometiéndose a su voluntad y sentir su presencia, eso es maravilloso en este mundo. Aceptemos, audiencia, este regalo. Es el primer paso hacia una vida llena de propósito y esperanza. Esto nos invita a que compartamos este amor con los demás y seamos testigos verdaderos, de esos testigos VIP en primera fila, que testifiquemos de su bondad y su misericordia. Así como yo el día de ahora, yo le puedo decir que yo soy testigo de esa bondad, de esa misericordia y de ese amor. Él me perdonó mi lista interminable de pecados. Él me sacó de esa lista de los impíos y me dio esperanza cuando Él me perdonó. Él todos los días me mantiene firme porque mi corazón lo desea estar ahí, entregándole mi voluntad, lo que es mi vida a Él. Y que Él vaya dirigiendo conforme a su voluntad, ¿verdad? Y poder compartir ese amor hacia los demás también. Y por otro lado, también
el agradecimiento por este regalo inmerecido. Estamos llamados a vivir en honrar a nuestro Dios, amándolo a través del amor que le podamos dar a nuestros semejantes. Y la salvación no solamente va a transformar nuestras vidas individuales, sino que también vamos a poder ayudar a otros que puedan experimentar también esa parte. Yo he sido, como decir, fui mucho tiempo incrédula en todo esto, pero prácticamente la palabra ha ido sensibilizando mi corazón y creyendo en tantas cosas que Dios me ha dejado ver durante mucho tiempo. Esa conexión con la cruz la cruz es el medio el cual Dios nos garantiza la justicia. El pecado fue castigado y al mismo tiempo el amor Cristo no tomó el lugar de Él como Hijo de Dios, sino que Él tomó nuestro lugar. En la cruz se unieron la santidad de Dios y su eterno amor. Allí prácticamente hubo una fusión de Dios y de su amor prácticamente, ¿verdad? Entonces, sabemos de que nosotros fuimos, justificados gratuitamente por su gracia. Y esta redención es un acto de amor inmenso, donde la gracia se despliega en toda su magnitud a través de Jesús. Se nos ofrece una vida de oportunidad, de reconciliación y de salvación. Tenemos que tener firme nuestro corazón en la fe para que ese sacrificio sea perfecto. La cruz es un símbolo poderoso de este amor incondicional y un recordatorio que aunque todos hemos fallado, tenemos acceso a esa gracia y a todos nos limpia y nos restituye, ¿verdad? Así de que este llamado es a que tengamos humildad y a la gratitud. También somos invitados a vivir de acuerdo con los principios del amor y justicia que Jesús nos enseñó, a compartir esa luz con los demás, siendo instrumentos de paz y de compasión en un mundo que tanto lo necesita. Dentro de lo que es la salvación hay 3 tiempos que podemos mencionar: el pasado, el presente y el futuro. En este concepto de la salvación en el pasado, dice que en Romanos 5:1 que fui salvo del castigo del pecado. En la salvación del presente, en 2 de Corintios 3:18 dice, estoy siendo salvo del poder del pecado. Y el tercero, la salvación futura, dice, en Romanos 8:30, seré salvo por la presencia del pecado. Seré salvo de la presencia del pecado. En estos conceptos de los 3 tiempos proporcionan una perspectiva integral de nuestra vida espiritual, mostrándonos cómo la fe no solo impacta nuestro pasado presente, sino que también ofrece una esperanza futura. Cada uno de estos aspectos de la salvación tiene un significado bien profundo. En el pasado, pues la justificación, y eso nos libera del castigo eterno, estableciendo una relación nueva y reconciliadora con lo divino. Es la aceptación de que hemos sido perdonados y que nuestra deuda ha sido saldada. En el presente, la santificación es un proceso continuo de transformación y crecimiento. Nos invita a vivir una vida que refleje valores superiores, permitiéndonos dejar atrás hábitos y pensamientos que nos alejan de nuestro mejor yo. Y finalmente, el futuro. En el futuro, la glorificación representa la culminación de nuestra jornada espiritual. Es la promesa de una existencia libre de imperfecciones y sufrimiento a una vida en plenitud y armonía. En este enfoque no solo nos ofrece consuelo y propósito, sino que también nos anima a vivir de una manera que trasciende
lo meramente terrenal, guiándonos hacia un horizonte de esperanza y renovación constante. El amor es lo más bello. El sacrificio de Cristo en la cruz abre el camino a la salvación. No hay mayor demostración de amor que esta, audiencia. Un Dios que se hace hombre, muere en nuestro lugar y nos regala la vida eterna. ¿Qué más podemos pedir? Ese inmenso regalo, ese maravilloso regalo de la salvación. Y un versículo para que nosotros podamos memorizar. Hebreos 5:9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Y quiénes son los que le obedecen? Son sus hijos. Y nosotros queremos ser sus hijos, ¿verdad? Para que nosotros podamos estar prácticamente en esa fase final, en un futuro de glorificación, donde es la culminación de nuestra jornada, donde vamos a tener muchas cosas que ni siquiera imaginamos, pero que sí deseamos tener. Y vamos a ir concluyendo con este concepto, que la cruz como llamado a una intimidad. La cruz no solo es un evento histórico, sino una invitación permanente a que experimentemos el amor de Dios de forma personal y profunda. Jesús no murió por multitudes anónimas, murió por ti con nombre y propósito. Esta entrega personal convierte la cruz en un llamado a la intimidad, un puente hacia una relación cercana y transformadora con lo divino. A través de este sacrificio somos invitados a reflexionar sobre el significado verdadero del amor incondicional, tal cual lo hemos mencionado todo el capítulo. Y a responder con gratitud, ¿verdad? Y compromiso de amor. La cruz nos desafía a abrir nuestro corazón, a ser vulnerables y a permitir que esa conexión nos guíe en nuestras acciones diarias. No solo hoy, no solo mañana, sino que todos los días de nuestra vida y en todo momento. Es una invitación a vivir con propósito, a buscar y reconocer la presencia divina en cada aspecto de nuestro diario vivir, y que compartamos esa luz de amor con los demás, trascendiendo barreras, construyendo comunidades, como lo habíamos dicho, basadas en el respeto y la comprensión. Y vamos a hacer una oración pequeña, y deseo que donde tú estés, cierres tus ojitos y dile a ese Padre amoroso, tal cual tú lo conoces, tal cual tú lo has escuchado mencionar o vivir. Vamos a darle una oración a Él y le vamos a decir: Jesús, Señor, gracias por mostrarnos ese amor más bello al dar tu vida por mí. Ayúdame a vivir cada día recordando tu sacrificio, y que tu amor transforme mi corazón, mi mente y mis acciones. Enséñame a amar como tú me amaste y como tú me vas a amar siempre. Señor, Dios Todopoderoso, gracias por el amor más bello que me has dado, la salvación. Te doy gracias por tu amor inmenso, eterno y perfecto, manifestado en la cruz de Cristo. Gracias, Señor, por no escatimar a tu propio Hijo, sino encargarlo por amor a mí, cuando aún era pecador y no te conocía. Gracias, Señor, porque por usted, Jesús, reconozco que dio su vida voluntariamente y que murió en mi lugar, y que su sangre fue el precio de mi libertad. Por esa cruz he recibido la salvación, perdón y vida eterna. Hoy me rindo a ti, Señor, y te pido que ese amor tan grande transforme mi corazón, mi manera de vivir, de amar y de servir. Hazme vivir cada día con gratitud, con fe y con obediencia a tu palabra.
y que su Espíritu Santo me ayude a recordar siempre que fui comprado por un precio y que ahora pertenezco a aquel que me amó primero. Lléveme a amar a otros con ese mismo amor sacrificial que usted lo ha hecho. Gracias, Señor, por haberme amado de la manera más linda, dando tu vida por mí, que vive ahora por ti. El que murió y resucitó para darme vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a dar gracias, Señor, porque usted nos permitió tener este capítulo, ese regalo precioso que usted nos dio. Vamos a darle gracias, Señor, a la audiencia por estar escuchando tu palabra, Señor, y segmentos sencillos pero de corazón que nos ayudan a acercarnos más a ti, Señor. Gracias, Señor, también por Radio Conciencia Top New de Argentina y a sus dirigentes, a sus integrantes, Señor, que llevan este servicio de amor, Señor, a la comunidad. Le agradecemos infinitamente, Señor, por su gracia y misericordia en toda nuestra familia. Y le pedimos, Señor, que sí nos vamos a despedir en este momento, pero le pedimos que usted se quede con nosotros en todo momento y en nuestras actividades que nosotros vayamos a desarrollar siempre. Agradecemos infinitamente, Señor, por su bondad y su misericordia, por la salvación de nuestra vida y de nuestra alma. Bueno, hasta aquí llegamos, querida audiencia, con nuestro programa y nos vamos a estar escuchando primeramente Dios en un nuevo capítulo la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los acompañe siempre. Bendiciones a todos. Hasta pronto.